Hola, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio bíblico. En el estudio de hoy revisaremos aspectos generales del libro de Nehemías. Al cerrar el episodio del libro de Esdras, nos encontramos con el libro de Nehemías, que es una continuación de los mismos procesos que se estaban viviendo en Israel, el retorno de los exiliados, de quienes estuvieron cautivos en Babilonia, y los deseos de reconstruir, levantar los muros de Jerusalén, reconstruir también el templo, reconstruir la posibilidad de una adoración al Señor después de ese tiempo de exilio. Y se levanta un líder, un hombre valiente, un hombre decidido y un hombre práctico, que entendió que había que no solo saber la ley de Dios, sino que también ponerla por obra. Y se levanta en el nombre del Señor, también hace una confesión, intercede por el pueblo en los pecados que habían cometido y decide también enfrentar a todos los gigantes, obstáculos que se le interpusieron. Confiando en Dios, logró levantar los muros de la Jerusalén y logró también levantar el ánimo y reconstruir espiritualmente al pueblo que venía regresando de la cautividad. Estudiemos entonces el libro de Nehemías. Estudio bíblico número 16, libro de Nehemías. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de Nehemías. Cristo en el libro de Nehemías. Resumen del estudio. Información general del libro. El libro de Nehemías nos muestra a este hombre que era copero del rey Artajerjes, el rey persa, y él deja su trabajo, deja su lugar de privilegio para ir a Jerusalén a reconstruir las murallas y reconstruir lo que allí estaba en ruinas, y también recibiendo también esta amonestación de parte de Dios, este deseo de poder reconstruir, porque él ya sabía que habían ido delegaciones a tratar también de reconstruir luego de la cautividad. Nehemías lo podremos reconocer como un hombre de acción. Fue también un líder de mucha firmeza en su planteamiento y también no solamente en sus dichos, sino también en hechos concretos. Bajo el liderazgo de Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas, pero también sociales. Por ejemplo, la eliminación de la usura o de esta ganancia excesiva por préstamos que se estaba dando en el mismo pueblo de Israel. La reconstrucción de los muros de Jerusalén, el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Hay que recordar que el pueblo también, al estar en la cautividad, había dejado de lado los principios, los mandamientos de Dios, y muchos de ellos comenzaron a vivir su propia vida de acuerdo a sus propias opiniones. Aporte a la teología del libro de Nehemías. Jerusalén estaba destruida y la gente desmoralizada. El muro animaría a todos y también a construir la iglesia propiamente tal. Nehemías llevó a cabo esta reconstrucción. La conclusión exitosa del segundo templo a pesar de la oposición, la reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén a pesar también de la oposición. Veremos que Nehemías también se encontrará con personas que van a procurar, que se van a poner de acuerdo, que van a hacer maquinaciones en contra de esta reconstrucción, pero él no se dejaría amilanar, él no se iba a dejar avasallar por estas personas, sino que con mucha firmeza, con autoridad y con ese liderazgo iba a poder llevar a cabo esta tarea, siempre confiando
en que el poder lo iba a dar el Señor, el Todopoderoso, quien también utilizó la vida del rey, por ejemplo Artajerjes, para que fuera a reconstruir los muros a Jerusalén. En Nehemías vemos un ejemplo de obediencia y una fe puesta en práctica. Muchas veces vemos que hay personas que hablan mucho, pero que hacen poco. No era el caso de Nehemías, sino que él entendió que si él iba a reconstruir, Dios iba a estar con él y el trabajo debía hacerse. Por lo tanto, vemos en él esta autoridad de parte de Dios, este liderazgo claro y que fue reconocido también por el pueblo. En el libro de Nehemías se nos muestra también momentos de avivamiento espiritual a partir de la lectura del libro de la ley y la explicación por parte de Esdras. Recordamos a Esdras, que también aparece mencionado en el libro de Nehemías. Decíamos que había para el pueblo hebreo, judío, esto era un solo libro, y aparece también nombrado Esdras como parte importante a la hora de la renovación del pacto, de poder dar a entender y explicar la palabra de Dios al pueblo de una manera clara. Y esto generó un genuino arrepentimiento del pueblo y un deseo de obedecer a Dios. Bosquejo del libro de Nehemías. Primera parte, la reconstrucción de la muralla, capítulos del 1 al 7. Preparación para reconstruir la muralla y finalmente la reconstrucción de la muralla. Segunda parte, la restauración del pueblo, capítulos 8 al 13. Renovación del pacto, lo que quiere decir que sabía lo que no estaba viviéndose en obediencia a Dios, se restaura, se confiesa pecado y se pide también al Señor esta renovación y se promete una nueva obediencia al pacto. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el libro de Nehemías? Nehemías intercedió por su pueblo, entendió que estaba en ruinas la ciudad de Jerusalén y que él también tenía que hacer algo. Es por eso que deja su lugar de privilegio para poder ir a reconstruir esta ciudad. Jesús, que fue superior a Nehemías, también él intercede por nosotros. Él dejó su lugar de privilegio, la gloria misma, para hacerse carne, ser el verbo encarnado. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que damos gracias a Dios, a Jesús, porque Él intercede por nosotros hasta el día de hoy. Y Cristo vino a reconstruir nuestra vida en ruinas por el pecado. Vemos que Nehemías encontró una ciudad en ruinas, y levantar algo de las ruinas siempre es difícil. Uno no siente el ánimo para hacerlo y se necesita mucho, un temple, un carácter para poder hacerlo. Cristo vino también a reconstruir nuestra vida, que se había destruido por el pecado que entró a la humanidad. En Cristo somos edificados. Él es la piedra angular. Para los albañiles, para los constructores, la piedra angular es la piedra más importante de una edificación. Generalmente se instala en primer lugar y es clave para esa construcción. Efesios 2, 19 y 20, el apóstol Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, nuestra vida está siendo edificada en Cristo Jesús. Resumen del estudio. Nehemías es un ejemplo de un líder valiente e ingenioso, que no se dejó llevar por las circunstancias, que entendió que en la oración estaba también su gran ayuda, en pedir al Señor dirección para tomar sabias decisiones y concretar esta obra y no dejarla a medias. A pesar de miles de dificultades,
de enfrentar a Tobías, a Sanbalat, a las personas que querían que esto no se llevara a cabo, él alentó al pueblo a ponerse a trabajar. Tanto así que por una parte construía y por otra parte hacían el trabajo de la defensa de los muros de Jerusalén. Nehemías también nos enseña que la oración es de vital importancia para los seguidores de Dios. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que dar un paso importante en la vida, cuando no sabemos qué hacer, debemos pedir la dirección a Dios, que como Nehemías le trajo respuesta clara y de respaldo de lo que él tenía que hacer. La dirección divina presente en tiempos de dificultad. ¿Qué mejor que dejarnos llevar por la dirección de Dios? En todos nuestros caminos, en todos nuestros pasos, ver y reconocer que Él está presente y que nuestra vida está siempre mejor en lo que Él nos puede dar como camino de vida. Y el avivamiento espiritual por entender y obedecer la palabra de Dios. Allí el libro de Nehemías también muestra a Esdras leyendo, explicando la ley al pueblo, y esto también trajo a los corazones este deseo de obedecer a Dios. Referencias bibliográficas. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nelson, Editorial Caribe, 1998. La Biblia en diversas revisiones. Estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Padre, agradecemos por el libro de Nehemías. Gracias por la vida de este hombre, que estaba en tus planes usarlo, estaba en tus planes colocar ese deseo en el corazón de ir a reconstruir Jerusalén. Gracias porque él también tuvo que pagar un costo, sin duda, por el liderazgo, por trabajar, por concretar esa obra. Gracias porque estuviste con él y él entendió que lejos de ti nada podía hacer, que tú eras su refugio, que tú eras su amparo, y le ayudaste a llevar esta gran obra de reconstrucción, para que también pudiesen los ancianos también con regocijo, con alegría, ver que este trabajo se pudo concretar, se pudo llevar a cabo, y también se pudo restaurar el lugar de adoración del templo para poder rendirte alabanza, rendirte adoración después de un tiempo duro que vivió el pueblo en el exilio allí en Babilonia. Gracias te damos porque también la persona de Cristo la podemos ver en el libro o a través de este libro de Nehemías. Gracias porque tú, oh Dios, también reconstruyes nuestra vida, edificas nuestra vida y estamos amparados en la piedra angular que es Jesucristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces al término de este estudio bíblico y tenemos que reconocer en la persona de Nehemías a un líder de mucha fuerza, a un líder de mucha decisión, a alguien también temeroso de Dios, pero que entendió que como toda cosa en la vida, no solamente sirven las palabras, no solamente sirve el que un proyecto lo tengamos en mente, hay que llevarlo a cabo. Y él entendió eso con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Quiero compartir con ustedes lo que dice allí Nehemías capítulo 8, algunos versículos 5, 6 y 8. Dice: abrió pues Esdras que aparece nombrado también en el libro de Nehemías. Abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aparece nombrado Esdras, el escriba y sacerdote, como uno de los gestores también de que se leyera la ley de Dios, de que se volviese a retomar los principios dados por Dios para poder vivir conforme a esos propósitos. El libro de
Nehemías también nos muestra algunas reformas de tipo sociales que fueron importantes para la época, como la eliminación de la usura, de esta ganancia excesiva por los préstamos que tenían dentro de Israel. Nos queda un modelo también de vida y un modelo también espiritual en el libro de Nehemías. Seguimos en estos periodos de estudio de los libros históricos. Nos acercamos al libro de Esther, nuestro próximo estudio, y para comenzar también a cerrar esta etapa de libros históricos. Me despido esperando que también ustedes puedan tener sus tiempos de estudio bíblico y especialmente la lectura del libro de Nehemías.